como les decía antes, estamos en un programa dedicado al turismo y al turismo, en particular al turismo sustentable. Por eso invitamos a Virginia y Hervé Landercheverri, si lo dije bien, que ellos son socios y primos en esta Sueño, que es una empresa social que se llama Mater Sustentable, que se dedica justamente al turismo sustentable. Hola Virginia. Hola, buenas tardes. Hola Hervé, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo supongo que como los oyentes deben estar preguntando ¿qué es el turismo sustentable? ¿Quién me lo contesta? Hervé. Bueno. Bueno, arrancamos. Dale. Sí, tiene que ver con lo que decías recién vos, que es otra mirada del turismo. ¿Sí? Nosotros planteamos viajes, itinerarios de viajes en un comienzo solo en Argentina, ahora estamos expandiendo un poco, que después te vamos a contar más sobre eso, pero tener como una mirada clara en qué tipo de viaje queremos ofrecer, donde haya un contenido con tres ejes que son lo ambiental, lo económico y lo social, que esto es un poco la filosofía o los pilares básicos del turismo sustentable, que es ni más ni menos que una derivación del desarrollo sustentable, ¿sí? De esta mirada más general y que nosotros la aplicamos en nuestro campo, en nuestra actividad turística. Entonces, estos viajes siempre tienen como algún contenido donde vamos tratando de mechar, no sé, atractivos o algunos lugares más tradicionales del turismo con, por ejemplo, actividades de turismo comunitario, con hoteles que tengan algún tipo de certificación medioambiental, etcétera. Y claro, hace más que nada hincapié en la experiencia, sí, humana, por decirlo de una manera, porque es el contacto entre el visitante y la persona local, ¿sí? Que ofrece ese servicio. Entonces, el modo que lo ofrece, el modo que es recibido y esa interacción es lo que produce como ese momento único, ¿sí? Que la verdad que es muy difícil también de representarlo, porque normalmente la mayoría de los proveedores a lo que estamos acostumbrados quizás en la cotidianidad a llamarlos, pero en este caso son emprendedores, ¿sí? Tienen un trabajo de acompañamiento de base muy profundo, ¿sí? Donde tiene que ver con su propia historia, con su propia vida, con su generación, ¿sí? Con toda una familia y con su propia comunidad y con la identidad en sí, que es lo que está abriendo esa puerta para que podamos conocerlos. Bueno, es un tema súper amplio. Claro, es muy amplio también todo el desarrollo que se hace previo a la llegada de un visitante, ¿sí? Y lo que sucede ahí. Me surgen 1000 preguntas, desde quiénes son los visitantes, quiénes son las personas locales, quiénes son los visitantes, las personas, los turistas que quieren desarrollar este tipo de vacaciones, si se quiere. Sí, en realidad, en un principio y en esta actualidad, son todas aquellas personas que conozcan esta mirada o que quieran tener este tipo de experiencia. Nosotros desde Mater, quizás nuestro público más amplio son franceses, ¿sí? Que digamos que en Europa están más acostumbrados a esta nueva mirada de lo que es el turismo. Entonces, justo nosotros tenemos más que nada el mercado francés, pero también vienen de otros lugares europeos y de otros países. ¿Y argentinos? Y argentinos están empezando a descubrir esta nueva mirada, ¿sí? Nosotros, bueno, también damos clases en la facultad y apelamos mucho esta forma de viaje, por eso lo comunicamos mucho a nuestros alumnos y esto en el repliegue, ¿no? Y a su vez apostamos a esta mirada a través del emisivo que tiene que ver con Cuba, con Ecuador, con Nicaragua, con Bolivia, mostrando esta forma de viaje, ya sea a parques nacionales, a casas de familia, a todo lo que tenga que ver con la historia del patrimonio de cada lugar. O sea que estamos hablando de un movimiento global, porque estamos hablando de muchos países, así que sí. ¿Cómo es? Yo creo que es una apertura de conciencia distinta y bueno, y hoy se está viendo también en los viajes, pero la sustentabilidad atraviesa cualquier tipo de actividad, ¿sí? En el turismo está empezando a tener más conciencia, ¿sí? A través de mitigar todos los riesgos habidos y por haber, más que nada ambientales, quizás surge desde ahí, pero también está el social, súper importante, y a su vez el económico, porque claro, todos sabemos que cuando un visitante llega a un lugar, deja dinero de donde proviene. Si el turismo, en cierta manera es un ingreso que está recibiendo una comunidad, digo comunidad, ciudad, ¿no? Esto
en base a que estemos hablando, se replica, pero llega a otro destino. Claro. Y bueno, claro, esto que estás planteando es el desarrollo local, ¿no? El impacto que tiene el turismo. En realidad el turismo tiene impacto de todas sus formas, ¿no? Porque implica un montón de actividades, desde los alimentos, los servicios. Sí, hay muchísimos actores que intervienen para que la actividad turística empiece a rodar, ¿no? Que funcione. Y en este caso en particular del turismo sustentable, del turismo comunitario, rural. Y quizás dentro de lo que tiene que ver con lo económico, el foco está más puesto en lo que llamamos comercio justo. Ajá. ¿Sí? Que ahí hablan. A ver, Hervé, sí, en realidad cuando decías recién la palabra impacto, ahí hay que tener mucho cuidado porque está lo positivo, generación de trabajo, esto de redistribución de riqueza, etcétera, pero está lo negativo también. Entonces, la idea de lo sustentable en general tiene que ver con un poco potenciar esos impactos positivos y eso tiene que ver más con el perfil de destino que uno se propone. Digo, a nivel mundial hay cientos de casos de destinos que se han desarrollado con un perfil que no apunta al desarrollo local, ¿sí? Inversión extranjera, bueno, un montón de modelos, pienso en República Dominicana, por ejemplo, ¿no? Y después hay otros países que se proponen, y en esto tenemos, no sé, Perú, Colombia como pioneros, la inversa, ¿sí? Generar un desarrollo a través del turismo, pero donde se fomenta el desarrollo local. Entonces, claro, no que el beneficio cadenas va directo a esa comunidad, a ese barrio, a esa ciudad, como decía Bir. No son estas grandes cadenas de hoteles, ¿no? Claro. Exacto. Tiene que ver un poco con eso y tiene que ver también con que, algo que dijimos al principio, el intercambio se da de los dos lados, ¿sí? Siempre se pensó el turismo en pos de lo que quiere el turista. Sí. El turismo sustentable hoy es pensar un poco qué quiere el turista y qué quiere también la oferta. Digo, queremos ser un destino y esto lo pienso a nivel también público, ¿no? Gestión pública, ¿qué queremos como destino? Queremos ser un destino Punta Cana, donde la inversión es de afuera, donde los ingresos se van hacia afuera y la mano de obra local incluso ya ni es local, digo, van los de Haití a trabajar porque es mano de obra más barata que el dominicano. O queremos un perfil de destino turístico donde en realidad se fomente el desarrollo local, teniendo en cuenta esto de los impactos negativos en el ambiente, el desarrollo local, qué le puede ofrecer el visitante al turista, ¿sí? Esta idea del intercambio en ambos sentidos, ¿sí? De local a turista y de turista a local, me parece una de las claves de este tipo de turismo que nosotros proponemos también desde yo creo que también sumar esta cuestión de que realmente lo que la oferta está brindando, ¿sí? El emprendedor, el comercio, ¿sí? Local está brindando, es lo mejor que tiene para dar desde ese contexto y desde ese lugar, ¿sí? Y eso lo pone en valor, ¿sí? Mucho más. O sea, porque no quiere parecerse a, no quiere modificar su producto o su esencia sino que esto es lo mejor que yo tengo para darte. Es como... Y está ahí desde qué lugar el visitante lo puede tomar o no. Por eso creo que, por eso hablaba también hace un ratito de lo que es la apertura de conciencia, ¿no? Empezar a ver qué es lo que yo quiero recibir y quién me lo puede dar como visitante y el oferente, o sea, el emprendedor, decir, bueno, esto es lo que yo tengo para ofrecerte, pero es mi mejor versión. La mejor versión tiene que ver con la identidad, ¿no? Como trabajar desde lo que es esa comunidad y lo que tienen para ofrecer. Incluyendo también las limitaciones que pueda tener el mismo espacio, ¿sí? Ya sea de distancia con respecto a una ciudad, con respecto a los alimentos, con respecto a la calefacción, misma, por ejemplo, sí, a lo que tiene que ver con los servicios, ¿sí? Pero no achicarse por eso, ¿sí? Sino que no sé, apuntalarlo también, ¿no? Decir, bueno, que es parte de la oferta, ¿no? Que forma parte de la oferta. Y los turistas algunos irán por la conciencia, por cuidar el ambiente, por conocer, y otros por experiencias, ¿no? Porque son experiencias yo creo que muy la distintas. mayoría es más que nada por experiencia. O sea, el que viaja conociendo esta forma de viaje, ¿no? Como que se enriquece muchísimo a través de esa experiencia y también le gusta hacer aportes y saber que su paso por ahí es buen fruto, ¿no? Que algo bueno va a suceder.
Porque hay cierta, ahora lo pienso mientras conversamos, hay cierta distancia o no sé cómo decirlo, ¿no? Entre el turista que va con el dinero y el que está ofreciendo, ¿no? Como hay como una diferencia, ¿no? ¿Cómo juega esto? Sí, yo creo que es como algo más bien cultural de antaño, ¿no? De muchos años. Es como antes que decían el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Como estos eslogan que se van manteniendo y que en ningún momento quizás se frenó a decir, bueno, ¿realmente esto es así? Y creo que hace un par de años se empezaron a poner en boga o a poner en debate si realmente el cliente siempre tiene la razón. Y bueno, esto se traslada al turismo, ¿sí? Como actividad, con la diferencia, y creo que es una gran diferencia, que la actividad turística hace muy buenos aportes en un desarrollo local, comunitario. Claro. Entonces, a raíz de los buenos resultados positivos, ¿sí? Que está dando, como decía recién Hervé, en todo lo que tenga que ver con lo social y cultural, con lo ambiental y con lo económico, es que se defiende mucho más. Claro, está totalmente alineado con los objetivos del desarrollo sustentable, ¿no? Exacto. Sí, bueno, de hecho, sí. En ese marco de los objetivos del milenio que se renovaron el año pasado, en los nuevos objetivos y en los anteriores también, la ONU establece que el turismo es un aliado para alcanzar varios de esos objetivos. Entonces, cuando uno piensa, claro, ¿cómo hacemos para dar vuelta a esa imagen? Y lo decimos nosotros como dueños de una empresa. Digo, tenemos un diferencial enorme con las empresas quizás más tradicionales de turismo, pero legalmente no dejamos de ser una agencia de viajes como cualquier otra. La palabra agencia de viajes, turista, turismo, a veces son muy negativas y muy malas. Y hoy se piensa en este nuevo paradigma, ¿cómo la damos vuelta? ¿Cómo hacemos que el turismo sea un aliado? Ejemplo para lo que tiene que ver con educación ambiental. El turismo, digo, ambiente y turismo, enemigos número uno. Claro. Y sin embargo ahora es como, bueno, en realidad el turismo es una herramienta que sirve para generar educación ambiental. Se quedan un ratito más porque tenemos mucho para hablar. Yo quiero que nos cuenten ejemplos muy concretos.